Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del segundo módulo de este diplomado de garantías mobiliarias, haciendo un repaso. En la primera sesión de este segundo módulo se iba a tratar específicamente los aspectos del procedimiento registral, dado que en el módulo número 1 se han desarrollado los temas sustanciales de la garantía mobiliaria: cómo se constituye, cuáles son los requisitos que exige la ley para la constitución de este tipo de garantías sobre bienes muebles. Y en el segundo módulo se iba a desarrollar cómo accede la inscripción de estas garantías. En la primera sesión pudimos notar cuáles son los aspectos de la rogatoria, ¿no? ¿Qué implica la rogatoria? Los aspectos del formulario, que no pueden ser observados, sino pueden ser inscritos o observados o liquidados, o extender una anotación preventiva. Explicamos en la sesión primera de que los formularios han sido dispuestos para que sean de forma expeditiva su ingreso y acceso al registro. Esto significa que goza de un régimen más especial, más simple, más expeditivo, con miras a que el usuario pueda inscribir las garantías que se otorgan sobre los bienes muebles. Ahora, como la finalidad es ella, entonces ante algún obstáculo que el registrador pueda verificar en los formularios, pues la regla era que los formularios no pueden ser materia de observación. Entonces, bajo esa premisa, el reglamento de mobiliario de contratos regula lo que se denomina las anotaciones preventivas. Esto es, que los formularios tienen vocación de ser inscritos, pero ante defectos distintos a una causal de tacha. En la primera sesión habíamos señalado que los formularios solamente pueden ser tachados por tres aspectos. La primera era cuando no constaba el nombre del constituyente, ¿no? Sus datos de identificación y mucho menos la firma o la suscripción del contrato. Y esto es evidente porque pues se requiere la voluntad del constituyente en otorgar y afectar el bien de su propiedad, salvo los casos de preconstitución sobre bienes ajenos. Pero era indispensable la suscripción e identificación del constituyente, causal de tacha sustantiva, a pesar que es un formulario. El segundo punto era cuando el acto contenido en el formulario debía revestir una formalidad sancionada bajo nulidad. Los casos sobre este supuesto son nulos o casi nunca. En la trayectoria que tenemos en el registro de bienes muebles no se ha visto una causal por este supuesto, ¿no? Y la última era cuando el formulario, en la certificación que hace el notario de las firmas de los contratantes, se ha omitido algún dato que corresponda a la certificación. ¿Cuál es? Por ejemplo, los sellos, la firma del notario. Ha habido innumerables casos en que llegaron los formularios con la certificación, el texto de la certificación, pero hasta el sello del notario, y no estaba la firma del notario. Esto provocaba la tacha sustantiva de los formularios. Entonces, estos tres eran los supuestos. Señalaba el reglamento de inscripciones del registro mobiliario de contratos que ante defectos distintos a estas tres causales de tacha, se tenía que extender una anotación preventiva. Y ese es el tema con el cual vamos a empezar la segunda parte de la calificación registral: las anotaciones preventivas. ¿Qué son las anotaciones preventivas? Entendiendo que las anotaciones preventivas no es una figura nueva, esta figura ya ha sido regulada por el Reglamento General de los Registros Públicos. Dada la naturaleza misma de las anotaciones preventivas, toda anotación preventiva tiene un carácter temporal, no es definitivo. Y estas anotaciones preventivas lo que tienden a publicitar es una eventual modificación de la situación jurídica de la partida. Digamos,
se extiende una medida cautelar de embargo en el registro de propiedad inmueble, esto publicita que el bien está afectado con una medida cautelar de embargo, que publicita una eventual modificación de la situación jurídica. En el caso que el embargo se ejecute, esto viene con el acta de remate y un nuevo adjudicatario vía remate. Y con ello se modificaría con la solicitud de inscripción de este remate en el registro. Vemos que ahí que la medida cautelar de embargo publicitaba una eventual modificación de la partida. Esas son las naturalezas de las demás anotaciones preventivas, ¿no? Tenemos las medidas cautelares de embargo, anotaciones preventivas por supuesta falsedad documentaria, que es otro supuesto que regula el Reglamento General de Registros Públicos. También tenemos los bloqueos. Tiene siempre una naturaleza temporal y no impide, salvo disposición contraria, la inscripción de demás actos. Por ejemplo, el bloqueo impide, ¿no?, cuando hay títulos incompatibles con la anotación de bloqueo. Pero esta anotación preventiva, que es regulada por la Ley de Garantías Mobiliarias y por su reglamento, es una anotación preventiva que surge no por un mandato judicial ni administrativo, como son los partes administrativos judiciales, sino estas anotaciones preventivas surgen por defectos que tiene el formulario que impiden su inscripción definitiva. Uno de ellos es el conocido tracto sucesivo. Digamos que se otorga un formulario de inscripción y Juan Pérez lo suscribe como constituyente sobre el vehículo y su propiedad. El vehículo, por ser un vehículo de propiedad, cuenta con registro jurídico y en el registro jurídico aparece Moisés Lozano como propietario. Entonces ahí vemos que falta de tracto. Recordemos que tracto es definido por el artículo 2015 del Código Civil, por el cual ninguna inscripción puede realizarse sin que esté escrito el derecho donde emana. Entonces, si Juan Pérez va a otorgar en garantía un vehículo que cuenta con un registro jurídico, la verificación de la propiedad se hace con la constatación en el registro jurídico de bien de ese vehículo. Juan Pérez tiene que ser el propietario. Pero vemos que es Moisés Lozano el propietario y quien no interviene en el formulario. Entonces, ante esa discrepancia de que no es la persona que cuenta con facultad y disposición sobre ese bien para darlo en garantía, pues la Ley de Garantía Mobiliaria y el reglamento han establecido que no se debe ni observar ni tachar, sino extender en la partida del bien una anotación preventiva, publicitando el defecto. Entonces, esa es la naturaleza que proviene de las anotaciones preventivas de los formularios, ¿no?, que son por defectos subsanables o distintos a las causales de tacha que regula el artículo 31 del Reglamento de Mobiliaria de Contratos, o por falta de tracto. En realidad la falta de tracto también es un defecto, no hay por qué, en realidad todo se engloba a defectos subsanables distintos a las causales de tacha. Uno de ellos es el tracto sucesivo, pero la norma hace un distingo, ¿no?, por defecto subsanable o por falta de tracto, ¿no? Ahora, ¿qué vigencia tiene esta anotación? Ya, el registrador detectó el defecto, ahora extiende en la partida una anotación y le da un plazo de 4 meses. 4 meses tendrá la vigencia esta anotación preventiva en el registro. Ahora, esta anotación preventiva, llegando a la fecha de vencimiento de su vigencia, la norma establece que puede ser renovado. Esto en la medida que, por ejemplo, estamos ante un supuesto de tracto sucesivo, entonces el usuario está tratando de subsanar este defecto con la inscripción de su propiedad en el registro de propiedad vehicular, pero por muchas razones que pueden haber, este está dilatando mucho el tiempo y está a punto de terminar o llegar a su vencimiento el plazo de la anotación preventiva. Entonces, para ello, pues el reglamento ha establecido que puede renovarse una sola vez, dice única vez, y por el mismo plazo, es decir, por 4 meses. Pero esta solicitud de renovación tiene que hacerse durante la vigencia. En conclusión,
Las anotaciones preventivas surgen por defectos subsanables de los formularios, se extienden por un plazo de 4 meses y pueden ser renovados por una sola vez por el mismo plazo. Ahora, ¿qué tiene que tomar en cuenta el registrador cuando extiende una anotación preventiva? El registrador tiene que poner 3 aspectos vitales en la extensión de una anotación preventiva. Para empezar, la anotación preventiva no solamente se va a limitar a poner estos 3 aspectos. La anotación preventiva en realidad se inscribe todos los elementos que contiene una garantía mobiliaria. Se pone la identificación de las partes, del bien, del valor, del monto, la ejecución, el representante, etc. Y adicional al asiento de que parecería una inscripción de garantía mobiliaria definida, se agrega la anotación preventiva, dentro de la cual el registrador tiene, primero, que señalar en la partida, en la anotación, la causa específica que motivó esa anotación. Falta de tracto, que el representante de la persona jurídica no cuenta con facultades en la partida de personas jurídicas, no se ha consignado el monto monto de gravamen, o no se ha consignado la valorización del bien, no se ha pactado una forma de ejecución de la garantía, entre tantos u otros requisitos exigidos por la ley. El registrador debe invocar o debe poner qué causa específica ha motivado la anotación. También debe poner la fecha de su vencimiento, esto es, desde la extensión del asiento, 4 meses, como señala el reglamento. Y además, tiene que poner en el asiento que, vencido este plazo que es regulado por la ley, por el reglamento, 4 meses, vencido el plazo, esta anotación ya no surte efecto, lo que quiere decir caduca de pleno derecho. Estos 3 aspectos son los relevantes que debe tener una anotación preventiva. Aquí tenemos un ejemplo. Anotación preventiva sobre un vehículo en una placa. Contiene todos los elementos que tuvieron una garantía mobiliaria definida, ¿no? Ahí está el constituyente, sus datos, su DNI, su estado civil, el cónyuge, el acreedor, ¿no? El monto de gravamen, el valor del bien, la identificación del bien. Son todos los aspectos que involucra la extensión de una garantía mobiliaria definida. Siguiendo con el asiento, después de señalar la forma de ejecución al representante para la ejecución, está la parte pertinente que le da la condición de anotación preventiva a este asiento. Y aquí está, causas que motivan la anotación preventiva. Y aquí pone la causa, ¿no? El formulario adjuntado pues no cuenta, o no se ha designado, no se ha pactado la forma de ejecución, entre otros. Y la fecha de vencimiento, dice el 30 de noviembre de 2007. Esta es una anotación muy antigua. Y también, vencido el plazo, la anotación ya no surte efecto. Este es un ejemplo de cómo se extienden las anotaciones preventivas en el registro de garantías mobiliarias y otras afectaciones. Ahora, hay un supuesto en que la anotación preventiva puede extenderse más allá de los 4 meses. ¿Y entre qué supuesto estamos? En el caso que comentamos, Juan Pérez da en garantía y el titular es Moisés Lozano. Ahí vemos que hay un problema de tracto sucesivo. La norma, el artículo 51 del reglamento establece que cuando se extiende una anotación preventiva, como la que hemos visto, por falta de tracto, y durante la vigencia de la anotación preventiva, durante esos 4 meses que está vigente la anotación, se inicia un procedimiento especial de saneamiento de tracto. Recordarán que la cuarta disposición final de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que la SUNARP emitirá directivas o normas que permitan el saneamiento de tracto interrumpido. ¿Qué significa este saneamiento de tracto interrumpido? Este saneamiento de tracto interrumpido no es otra cosa que la regularización de las transferencias efectuadas extrarregistralmente.
Un ejemplo: Moisés Lozano está en el registro como propietario. Sin embargo, actualmente el propietario y quien tiene la posesión del vehículo es Juan Pérez, pero Juan Pérez se lo compró a fulano, y fulano se lo compró a Sotano, y Sotano se lo compró a Moisés Lozano. Entonces, si vemos que había una cadena que llega hasta Juan Pérez, entonces el procedimiento de saneamiento de tracto sucesivo, por no interrumpido, esto implica de que se lleva a cabo un procedimiento a cargo de la SUNAR de sanear y de probar esta situación para que Juan Pérez, a través de este procedimiento especial regulado por una resolución de registros públicos, pueda ingresar al registro y inscribir. Pero ese procedimiento no es breve. Ese procedimiento demanda las notificaciones, publicaciones a los diarios. Entonces, cuando Juan Pérez no puede inscribir la garantía porque él no es el propietario de registros, pero él desea acudir a este procedimiento especial de saneamiento de tracto, entonces el reglamento se ha puesto en la postura de que hay que otorgarle un plazo razonable. Por ello es que señala: anotado, se ha extendido la anotación preventiva por falta de tracto, y el usuario inicia durante la vigencia de esa anotación un procedimiento especial de saneamiento de tracto, señala la norma que la vigencia de la anotación se extenderá por un plazo de 1 año. Esto con miras a otorgar un plazo que permita al usuario terminar o concluir su procedimiento de forma favorable y con ello subsanar el defecto del tracto sucesivo, y con ello pues otorgar la condición de definida a la garantía que por el momento consta nomás como anotación preventiva. Ahora, pueden darse casos, por ejemplo, que el registrador, calificando un formulario, puede interpretar de forma errónea algunos requisitos que están en el formulario, y puede en su interpretación señalar que el formulario tiene un defecto y extiende una anotación preventiva. Como sabrán, tanto los registradores así como los jueces somos personas y podemos también incurrir en ciertos errores. Entonces, ante ello también el reglamento se pone en la situación de que el usuario puede acudir ante el registrador que extendió la anotación preventiva y solicitarle que corrija el error. Entonces, ante ese supuesto, el artículo 52 del reglamento establece: si dentro del plazo de la anotación preventiva el usuario puede solicitar una conversión de la anotación preventiva, obviamente en definitiva, cuando su solicitud se fundamenta en una errónea interpretación del registrador. Señala la norma que este tipo de solicitud está exonerado del pago de tasas registrales, tan igual como quien solicita una rectificación de oficio por un error material o de concepto incurrido por parte del registro. Entonces, el RMC también se pone en esa postura y de darle la oportunidad al registrador, en cierta forma, de verificar si realmente había una interpretación o un error en el momento de extender, y de detectarse que realmente había un error, el registrador tendrá que extender la conversión de esta anotación preventiva en definitiva, ¿no? Ahora, cuando el usuario solicita esta rectificación al registrador para que corrija el error y otorgue la condición de definida la garantía, la norma señala que el plazo de vigencia de esta solicitud de rectificación es de 15 días. ¿Ya? Y el plazo que tiene el registrador para pronunciarse sobre la solicitud de rectificación es de 5 días. Entonces son plazos sumamente cortos, tanto de vigencia de la rectificación como el plazo para corregir el error, de ser el caso, por parte de las instancias registrales. Ahora, cuando se subsana, ¿qué hay si está extendida la anotación preventiva y, digamos, por falta de tracto? Y el usuario va al registro, le dice: señor registrador, ya subsané el defecto. Digamos que sea otra vez
el caso de tracto sucesivo. Se hizo la anotación preventiva porque Juan Pérez no es el propietario del vehículo y no puede otorgarlo en garantía mobiliaria definida. Se hace la anotación preventiva en el registro, en la partida del vehículo, y en el interín de los 4 meses, el Juan Pérez logra inscribir su derecho de titularidad sobre el vehículo y aparece en el registro jurídico de la partida del vehículo. Entonces solicita al registro que ya subsanó el defecto que provocó la anotación preventiva. Entonces, pero esta solicitud tiene que hacerlo durante la vigencia de la anotación. Como hemos señalado, la anotación preventiva tiene solo 4 meses de vigencia. Entonces, en esos plazos puede pedir la subsanación. Entonces, subsanado ese defecto, la garantía mobiliaria, ¿desde cuándo surte efectos? Porque sabrán que la garantía mobiliaria, para hacerla oponible a terceros, tiene que estar inscrita en el registro. Y esta inscripción es la que le otorga preferencia y oponibilidad al acreedor, al que tiene el derecho inscrito a su favor. Pero si está en forma de anotación preventiva o si está en forma de preconstituida la garantía, esta todavía no surte o no despliega los efectos de una garantía mobiliaria. Entonces, si fue la garantía extendida bajo anotación preventiva y subsanó el defecto, la norma señala, si subsanas dentro del plazo de la anotación preventiva, entonces los efectos de esta garantía no van a ser desde la solicitud de subsanación, sino los efectos se van a retrotraer hasta la fecha del asiento de la anotación preventiva. ¿Esto qué significa? Que tiene un efecto retroprioritario, retrotrae todos los efectos desde el momento de la anotación preventiva. Recordaremos que en el mismo sentido se regula cuando alguien extiende una anotación de demanda. En cualquier registro de anotación de demanda preserva la prioridad del acto cuando venga de forma de sentencia y de venir, por más que haya habido sucesivas transferencias en el registro, esta sentencia retrotrae su efecto no desde que acude al registro, sino desde que se anotó la demanda, pudiendo enervar todos los demás asientos porque se han realizado actos sabiendo que existe una anotación de demanda que podía modificar la situación jurídica de la partida. La anotación preventiva por falta de tracto o por defecto subsanal en el formulario tiene la misma lógica. Los efectos se retrotraen a la fecha de anotación siempre y cuando sean subsanados dentro del plazo. Ahora, la norma señala que se necesita un nuevo título. Entiéndase que se necesita un nuevo título. Las anotaciones preventivas no son automáticas su conversión en definitiva. Tuvimos un caso en que se había solicitado inscriba una garantía mobiliaria sobre las acciones de una sociedad anónima cerrada. La garantía se inscribió como anotación preventiva porque venía en formulario. Sin embargo, el usuario señalaba de que en parte de los pactos especiales habían señalado de que se daba en garantías bienes futuros y que la acreditación de los bienes se iba a dar con la sola inscripción del aumento de capital en el registro de personas jurídicas donde está registrada la sociedad anónima cerrada. O sea, el usuario lo que pretendía, bajo una regulación interpartes, era de que las acciones futuras iban a ser acreditadas simplemente con la inscripción del aumento de capital. Entonces vino, una vez que se otorgó el aumento de capital, con un documento simple, sin firma certificada, sin nada, sin más rasgos de otorgar un título genuino, solicitó la conversión y se amparó en el título archivado. Y en el título archivado verificamos, ¿verdad? Las partes habían pactado de que
bastaba solamente la inscripción del aumento para dar por acreditada la existencia de acciones futuras. Pues bien, en ese supuesto, conforme la norma señala, no es automática la conversión de una garantía en su fase de anotación preventiva o preconstituida sobre bienes futuros, sino se requiere una nueva solicitud. Y esa solicitud es indispensable, porque primero se necesita el consentimiento del ¿quién es el que otorga en garantía los bienes? Es el constituyente. Entonces, al constituyente es imprescindible para registro determinar su voluntad bajo una declaración puesta en el contrato o en el formulario de que se somete a una garantía sobre bienes futuros. Entonces, cuando se inscribe un aumento de capital en el registro de sociedades, el aumento de capital solamente publicita el aumento del capital social, el cual también provocará el incremento o la nueva emisión de acciones. Pero eso no implica que Juan Pérez, que dio en garantía las acciones futuras, que Juan Pérez por el aumento va a ser el que va a adquirir. Recordemos que el registro de personas jurídicas no es un registro donde se publicita quién es accionista. El registro de personas jurídicas en materia de sociedades solamente publicita a los representantes, el objeto social y el capital. Es una sociedad en base a capitales. Justamente por su denominación anónima es que no se permite la publicidad de quiénes son accionistas. Entonces, ¿cómo poder nosotros determinar que con una simple inscripción de aumento de capital pudiera Juan Pérez ser el propietario y darse por acreditado? Eso no era dable. Por eso se requería un nuevo título donde el constituyente Juan Pérez diga: yo soy propietario de las acciones que se han emitido, y lo que le compete al registrador es verificar que realmente las acciones existen. ¿Cómo? Verificando la partida del aumento de capital. Pero en cuanto a la titularidad, por tratarse de bienes sin registros, a menos en el registro jurídico, porque las acciones sí tienen un registro que es el libro matrícula de acciones, pero por tratarse de un bien sin registro jurídico de bienes en SUNAR, basta la sola declaración jurada o alguna declaración en dicho sentido, con dicho carácter, ¿no? Eso de repente como para salvar un poco algunos aspectos que uno pudiera permitir dudar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si se venció los 4 meses? La anotación preventiva ya no surte efecto, dice la norma. Pero el usuario viene al 5.º mes. Viene al 5.º mes y pide la conversión porque ya subsanó el defecto. ¿Qué hacemos en ese supuesto? La norma señala, y tiene mucha lógica porque el artículo 2004 del Código Civil establece que los plazos de caducidad solo pueden ser otorgados por ley. En ese sentido, tanto la ley como el reglamento establecen un plazo de fenecimiento de los efectos de esta anotación preventiva, al punto que, pasado o vencido los 4 meses, al día siguiente esa anotación preventiva no tiene efectos vinculantes ni para los terceros ni para las partes quienes suscribieron o emitieron el acto por la cual dio nacimiento a la anotación preventiva. Pero ¿qué salida podemos dar al usuario? La norma señala, muy bien, si tú vienes al 5.º mes con tu solicitud de subsanación, como la anotación preventiva ya no tiene efecto, recordemos que uno de los aspectos relevantes de la anotación preventiva era publicitar la eventual modificación, y otro era guardar la prioridad para cuando venga el acto definitivo o subsanatorio, el efecto se retrotrae desde la fecha de inscripción. Pues bien, la anotación preventiva dejó de tener efectos, ya no tiene efecto alguno porque venció los 4 meses. El usuario viene al 5.º mes, entonces en ese supuesto la norma señala: puedes subsanarlo, puedes, pero la anotación preventiva no te va a servir para retrotraer el efecto, sino que la calificación ahora va a ser en función del título archivado donde consta el formulario que dio origen a esa anotación preventiva. En consecuencia, el solicitante que viene al 5.º mes, cuya anotación preventiva ya feneció en sus efectos, puede solicitar la subsanación y la inscripción definitiva de la garantía basándose en el título archivado del formulario. Y ahí señala
que los efectos de la conversión en definitiva ya no se retrotrae a la anotación, sino el efecto se va a retrotraer desde la solicitud última. Es decir, tú has venido al 5.º mes a solicitarme la conversión en definitiva, voy a ver si realmente el documento que presentas subsana el efecto. Veo que subsana, pero como ya no hay anotación preventiva, tú estás viniendo al 5.º mes, saco el archivado con la extensión de la calificación título archivado que ya fue calificado más el elemento nuevo de subsanación, se inscribe en condición de definitiva la garantía, pero el efecto de la garantía surge desde tu solicitud del 5.º mes, o sea, desde la solicitud de subsanación última. ¿Y esto por qué? Porque la anotación preventiva ya no surtió efecto desde el 4.º mes a su vencimiento, ¿no? Esas son también las reglas que el reglamento de inscripciones de registro mobiliario de contratos establece como una salida para los usuarios, ¿no? Ahora, estas anotaciones preventivas de formularios no son las únicas, porque caeríamos en un error al señalar de que hablar de anotaciones preventivas significa solo hablar de los formularios que impidieron ser inscritos en condición definida. Pues no, el reglamento por eso precisa de que las anotaciones preventivas también se inscriben como, y ahí señala otras anotaciones preventivas como son pues las medidas cautelares. Tenemos un montón de medidas cautelares, desde empezar la anotación de demanda, los embargos en forma de inscripción, que es la medida cautelar con mayor frecuencia tanto en el registro de propiedad inmueble como en el registro de bienes muebles. También tenemos los secuestros, medidas cautelares de no innovar, de innovar, etcétera, ¿no? Hasta tenemos la medida cautelar de incautación. Recordemos que la medida cautelar de incautación es de naturaleza penal y sobre ciertos delitos específicos la incautación es una de las medidas cautelares que impide el acceso de otros actos al mismo registro, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Resoluciones judiciales que no den mérito a una inscripción definitiva. Una resolución judicial empieza desde la sentencia, puede ser también como un auto, un decreto. Entonces, hay resoluciones judiciales que no tienen la condición definida. Por ejemplo, una sentencia que determina la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva larga, es una inscripción que se vuelve definitiva y en el registro se inscribe en condición definida. Pero, por ejemplo, las medidas cautelares, que lo que buscan es asegurar el efectivo realización del bien con cargo al bien sobre los efectos de la sentencia, pues ellos tienen solamente una vigencia temporal, no son definitivas porque pueden dejarse sin efecto, pero una sentencia de declaración de propiedad, esa no puede dejarse sin efecto, salvo en las vías impugnatorias de segunda y en casación, ¿no? Entonces, las resoluciones judiciales que no den mérito de inscripción definitiva, así como también los supuestos de falsedad documentaria. Los supuestos de falsedad documentaria, entendido es que pueden presentarse documentos que no provienen del notario, del juez, de las autoridades administrativas, de los árbitros. Entonces, ante esos supuestos, también el registro mobiliario de contratos establece que se puede extender una anotación preventiva, pero siempre y cuando se haya tramitado y teniendo elementos de convicción que realmente estamos ante un supuesto de falsedad documentaria. Por ejemplo, tenemos una escritura pública de un fideicomiso y de la sola constatación física hacen prever de que no estamos ante un documento genuino que ha salido del protocolo del notario. Entonces, ante esas sospechas, el registrador está facultado para solicitar autenticidad. Oficia al notario para que éste
pueda certificar y acreditar mediante respuesta al oficio de que es un documento que ha salido de su protocolo, ¿no? De su archivo. Pero, ¿qué sucede cuando el notario responde el oficio de consulta emitido por el registrador y el notario advierte y señala pues que en efecto no es un documento protocolar salido de su oficina o su despacho? Entonces, ante esa evidencia, pues el registrador procede, primero conforme al reglamento general, procede a tachar el título por falsedad documentaria y encursa todo el documento al área de la Procuraduría para que siga los trámites de ley, porque aquí se incurre en un delito, ¿no? Pero a par de eso se hace una anotación de falsedad documentaria para el reglamento mobiliario de contratos. Aunque en la práctica, en el registro de garantías, no se ve mucho ese tipo de anotaciones preventivas por falsedad documentaria. Más lo que con mayor frecuencia se nota son medidas cautelares y resoluciones judiciales, por ejemplo, de penales, ¿no? De no inhibir, de decomiso que otorga la transferencia de por sí de los bienes, ¿no? Ahora, hay otras anotaciones preventivas. Podríamos señalar de que toda anotación preventiva no impide la inscripción de los demás actos. Hasta el mismo Código Procesal Civil, tratándose de medidas cautelares, señala que éstas no van a impedir los actos traslativos de dominio. Con la misma finalidad también el Reglamento de Mobiliario de Contratos establece que las anotaciones preventivas, las que se han extendido por defectos del formulario, y las anotaciones preventivas que provienen de autoridades judiciales, arbitrales o penales, pues no impiden la inscripción de los demás actos, salvo, dice la norma, salvo de la misma medida cautelar. Por ejemplo, bueno, este se ha dado un caso también en vehicular, pero no tanto a la luz del reglamento mobiliario de contratos, ni de la ley, mucho menos, pero sí nos permite un poco ilustrar la situación. Por ejemplo, se dicta una medida cautelar de no innovar. Sucede que el usuario ve peligro en las transferencias irregulares, según su parecer, que se van a hacer sobre ciertos vehículos. Y ante ello, sabiendo que ya accedieron prioritariamente al registro la solicitud de transferencias, y él de presentar la solicitud por reglas de preferencia, él vendría como acto posterior. Entonces ya no podría oponerse, y más que la oposición es connatural al procedimiento registral, salvo ahora la última ley 3313, ¿no? Lo que regula una posición especial para sujetos legitimados, como el juez, el árbitro, el cónsul. Pero antes de ello, el usuario, para impedir esas irregularidades en las transferencias de varios vehículos, acude al juez y pide que le otorgue una medida cautelar de no innovar, es decir, que paralice las partidas de ciertos vehículos. El juez le otorga, admite la medida cautelar, da la resolución y manda a las partes judiciales al registro. Pero como señalé al inicio, ya las transferencias fueron ingresadas anterioridad y el parte judicial viene posterior. Entonces, ¿qué sucedía? Que el registrador notó que había venido un parte judicial, también notó porque también se habían formulado documentos de oposición donde el registrador le contestó conforme a la naturaleza no contenciosa del procedimiento registral, pero estuvo alerta y verificó el título posterior. Y el título posterior, el del juez, señalaba precisamente que se paraliza la partida y no se inscriba los títulos A, B, C y D. O sea, individualizó los títulos. Entonces, una de las reglas, uno de los principios es el principio de prioridad preferente, con las cuales los actos se inscriben conforme al orden en que llegan al registro. Si
llegó primero la transferencia y luego la medida cautelar no innovar posteriormente, pues siguiendo la lógica del principio de prioridad preferente, se inscribió las transferencias y luego la medida cautelar no innovar. Pero con esto ya no obtendríamos la finalidad que perseguía la autoridad judicial. Por ello es que el registrador observó, señalando que hay un título que lo vincula al anterior, en la cual se pronuncia el juez de no inscribirlo. Obviamente que el usuario, sabiendo de las reglas, de los principios, apela, amparándose en el principio de prioridad preferente, de que el título no está antes que él para que sea un pendiente, sino es posterior. Entonces no hay nada en el camino que impide las transferencias solicitadas. El tribunal, analizando los hechos, señaló de que, justo a raíz de este tema, que toda anotación preventiva, como una medida cautelar innovar, no impide ciertos actos, como cualquier medida cautelar, pero salvo que la naturaleza misma de la medida que se va a anotar impida los actos posteriores. En este caso era un acto anterior y el registrador, el tribunal señaló de que las autoridades judiciales, en aras de proteger o dar criterios de justicia, pueden pues dejar a un lado o hacer a un lado los principios con miras de no provocar una mayor injusticia con la aplicación de los principios. Entonces confirmó la observación y señaló de que las transferencias no pueden inscribirse hasta que la medida cautelar durante la vigencia del título de calificación sea dejada sin efecto. De no ser así inscribirse, estas impedirán las transferencias anteriores conforme a la finalidad que fueran otorgadas. Entonces a esto agarramos para ilustrar de que las anotaciones preventivas no impiden los actos, salvo la naturaleza misma o salvo del propio texto de la anotación preventiva. No, otra que impide es, por ejemplo, las medidas cautelares de penal, incautación. Mandan a incautar 5 vehículos y ahí no interesa quién sea el propietario, porque las reglas del Código Procesal Penal establecen muy claro que en materia de incautación son medidas preventivas que se dirigen contra cualquier tercero en posesión o en propiedad de los bienes incautados. Entonces esto impide, según directivas y la ley de pérdida de dominio, impide la inscripción de cualquier acto posterior a la inscripción de la medida cautelar de incautación. Entonces esta es otra anotación preventiva que impide los actos, pero son situaciones excepcionales que responden a la naturaleza misma de la anotación preventiva y que por regla general se debe considerar que las anotaciones preventivas no determinan la imposibilidad de extender otros actos en los asientos registrales de las partidas vinculadas. Ahora, también es sabido que cuando tenemos partes judiciales, a veces uno pide cuándo hay que pedir, cuando una resolución está consentida o ejecutoriada. Por regla general, y en esa postura se pone el reglamento de mobiliario de contratos, cuando se va a extender una anotación preventiva que descansa o tiene mérito en raíz de una medida cautelar, estas se inscriben con la sola resolución y el oficio del juez. No se requiere exigir que esta medida cautelar esté consentida o ejecutoriada. Lo que quiere decir, no hay que exigirle que pruebe que esta medida cautelar dictada y emitida por el juez no haya sido objeto de impugnación. Porque con impugnación o sin impugnación la medida cautelar va a ingresar. ¿Cuándo tenemos que pedir que una medida cautelar o un acto que proviene de la autoridad judicial cuente con consentimiento? Cuando se va a pedir la cancelación. Esa es la regla general. Para inscripción de embargos basta el oficio y la resolución y que haya el tracto. Pero si quieren cancelar una medida dispuesta por el juez, ahí sí, ahí se tiene que exigir que la resolución que deja sin efecto o levanta la medida cautelar esté consentida. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos acreditar o tenemos que garantizar que no se vulnere ningún derecho. Cuando se escribe una medida cautelar, para empezar, la medida cautelar otorga derecho a un acreedor embargante.
este es protegido con la inscripción. Entonces, el declarador embargante tiene dos derechos. Uno es la que emana de la disposición del juez, ¿no?, de disponer que se trague un embargo sobre cierto bien. Y la otra es que nace un derecho patrimonial por parte del acreedor embargante sobre el bien. Entonces, en ese sentido, cuando se pide cancelar, pedimos que esta resolución que ordena cancelar o levantar esta medida cautelar inscrita dispuesta por la autoridad judicial, le pedimos, y en ese sentido también el reglamento de propiedad vehicular establece que además se debe exigir la resolución que la declara consentida o ejecutoriada. En esos dos supuestos recién se puede inscribir. Pero a nivel de medidas cautelares, como la notación preventiva, no. Por eso que la norma del artículo 57 del reglamento dice que las anotaciones preventivas de medidas cautelares se extienden sin perjuicio de que hayan sido impugnadas o no. Ahora, habíamos señalado en la sesión primera que los formularios pueden ser provocados por tachas, solamente obedece a 3 tachas sustantivas, ¿no?, por las cuales pueden ser tachados, ¿no? Sin embargo, no son los únicos, porque podría incurrirse en el error de interpretar de que estas causales de tachas sustantivas previstas por el artículo 31 del reglamento, pues son las únicas que existen, no solamente para los formularios, sino para todos los documentos distintos al formulario. Y esto no es así. Por eso, en esa medida, el artículo 56 del reglamento se ha señalado expresamente, para no incurrir en estas interpretaciones, que la tacha de plano, lo que quiere decir sustantivas, también, al igual que el procedimiento registral ordinario regulado por el reglamento general, también se rige por ellas. Una de ellas es adolezca de defecto insubsanable que afecta a la validez del contenido del título, ¿no? Ahí, por ejemplo, digamos que tengamos un documento con formulario o distinto al formulario que adolezca de un defecto insubsanable. A ver, un ejemplo, un defecto insubsanable, la misma falta de manifestación de voluntad del constituyente. No tenemos la voluntad de quien realmente es el propietario, provocaría y afectaría la validez del acto, ¿no? Otro, si tenemos un título que descansa sobre la donación de un bien inmueble, pero bajo documento privado, entonces igual es un documento que tiene que revestir la formalidad por escrita, que es escritura pública bajo sanción de nulidad. También es un defecto que viene del título, ¿no? Otro ejemplo, por citar un ejemplo, tenemos los documentos que son distintos al formulario. Está la escritura pública, el acta notarial, que también pueden tener actos de garantías mobiliarias, constituciones, pero también están los documentos privados. Los documentos privados con firmas legalizadas, contratos privados con firmas legalizadas, pueden acceder al registro. Pero esto está pensado solamente cuando en el acto intervengan empresas del sistema financiero. Esto en virtud del artículo 176 de la ley 26.702, que es la ley general del sistema financiero. Por ello pero esta regla no es inobjetable. La misma ley del sistema financiero establece que esta forma de constituir actos solamente se va a permitir hasta un máximo de 40 UITs, lo que quiere decir que posterior a ello, y así dice la norma, se requerirá escritura pública. Pues bien, tenemos una garantía mobiliaria otorgada por una persona natural a favor de una empresa de sistema financiero. Se presenta el contrato privado con firmas legalizadas. Conforme a la regulación de la ley del sistema financiero, no habría reparos en que ésta pueda acceder al registro.
Sin embargo, cuando verificamos la valorización del acto, que está en función del monto del gravamen, esta está pensada para $80,000. $80,000, haciendo su tipo de cambio, sobrepasa las 40 UITs. En ese sentido, las instancias registrales han determinado que este es un defecto que adolece y que atenta la validez del acto, porque la formalidad era la escritura pública, y lo tachan por el inciso A del artículo 56, ¿no? Ahora, el otro es, otra causal de tacha, de plano, es cuando contenga un acto no inscribible, o cuando tenga un acto que sea inscribible en un registro jurídico que no lo administra SUNAR. ¿Qué quiere decir estas dos situaciones previstas por el inciso B del artículo 56? Acto no inscribible. Para empezar, los actos inscribibles son los que la ley lo determina. En reglamento de predios tenemos el artículo 2019 del Código Civil y el reglamento más específico, el reglamento de propiedad inmueble. En el registro de bienes muebles, los actos inscribibles vienen a ser los señalados en el artículo 32 de la Ley de Garantía Mobiliaria, los mismos que han sido regulados por el Reglamento Inmobiliario de Contratos. Uno de los aspectos más determinantes es que en el registro mobiliario de contratos, el RMC, como es conocido en su abreviatura, aquí se inscriben todas las afectaciones, la garantía mobiliaria, una de ellas, pero no es la única, porque la ley establece otras afectaciones como los arrendamientos, los fideicomisos, la cesión de posesión contractual y otros actos que impliquen afectación de bienes. Pues bien, en el RMC se inscriben afectación sobre bienes. La norma, tanto la ley de garantías como el reglamento, establecen en el registro mobiliario de contratos no se permite actos traslativos de dominio. Lo que quiere decir que el RMC no inscribe transferencias ni publicita titularidades de dominio sobre bienes sin registro. La publicidad de las titularidades de los bienes se hace en los registros jurídicos de bienes. Registro de propiedad inmueble publicita lo relacionado al inmueble, al predio, al bien del cual goza la partida y sus titulares. El registro de propiedad vehicular, vehículos con placa, también publicita el bien y sus titulares. En el RMC no. En el RMC lo que se publicita son los actos de afectación de bienes sin registros. Ejemplo, por ejemplo, las sillas que están en esta aula, ¿no? Las sillas que están en esta aula podemos darlo en garantía mobiliaria o podemos darlas en arrendamiento. ¿Las sillas cuentan con registro jurídico así como lo son los vehículos? No. ¿Son bienes muebles? Sí. Entonces, ¿podemos afectarlo con algún acto, garantía mobiliaria u otros actos? Sí. ¿Y podremos inscribirlo? No cuenta con registro, pero sí tenemos un registro de contratos, donde se inscribe las afectaciones, pero no publicitamos si Juan Pérez es propietario de estas sillas. Por ello es que tanto la ley como el reglamento establece que no se permite la inscripción de actos traslativos de dominio. Se presenta una escritura pública, donde se señala que se da la transferencia, se hizo un arrendamiento financiero y se ejerce la opción de compra y deseamos que se inscriba el ejercicio de la opción de compra de estas mesas, de estas sillas, y con la opción de compra el nuevo propietario sería el arrendatario que ha ejercido la opción de compra y quieren que se inscriba ese extremo, solo ese extremo, que hemos señalado que en el RMC no se escriben transferencias de bienes sin registro porque no publicitamos titularidades. Entonces ese acto que pide, solo ese acto reservándose a todos los demás, ¿podría acceder al RMC? No. Entonces, ¿qué provocaría esto? Señala, cuando contenga acto no inscribible es causal de tacha sustantiva, porque ese acto no puede acceder al registro.
porque no es inscribible. Entonces, los demás actos, si hubiese señalado, deseo inscribir el arrendamiento financiero sobre estas mesas, pues bien, eso ingresaba. Pero si hace reserva y solo quiere la opción de compra, no. Solo en relación a la opción de compra, para hacer una pequeña precisión, no es que no se inscriba. Hay arrendamientos financieros inscritos en el RMC sobre máquinas, sobre mesas, sobre pupitres, sobre pizarras, en gran cantidad. Se inscriben arrendamientos financieros porque permite pues, el manejo, la economía, el intercambio, ¿no? La fluidez en la circulación de bienes. Pero ahora, inscrito el arrendamiento, la finalidad de todo arrendamiento financiero, ¿cuál es? Siempre que el arrendatario, al final del ejercicio de todo el arrendamiento de cronograma de pagos, mediante un pago simbólico reflejado en la opción de compra, pueda hacerse de la propiedad de estos vehículos, perdón, de estos bienes, ¿no? Entonces, viene el registro, ejercicio de opción de compra. Entonces sabemos que no se inscribe titularidad, pero ¿qué dice el reglamento? El reglamento señala, no se inscribe actos traslativos de dominio. Sin embargo, la opción de compra solo podrá acceder al registro mobiliario de contratos para inscribir la cancelación del arrendamiento financiero, pero no para publicitar que Juan Pérez es el propietario de estas máquinas de coser sobre el cual recaía el arrendamiento. Entonces la opción de compra sí puede acceder, pero solo para inscribir el acto cancelatorio de un arrendamiento registrado, pero no para publicitar transferencias de bienes que no cuentan con registro. Entonces, en esos supuestos son de actos que no son inscribibles en el RMC. Acto inscribible en un registro jurídico distinto a la SUNAR. ¿A qué se refiere eso? En la sesión primera tocamos algo que el famoso Cavalli. ¿Qué es el Cavalli? Para empezar, hemos señalado como regla general que en el RMC se inscribe afectaciones sobre bienes sin registros. Las acciones de una sociedad se inscriben en el libro matrícula y las afectaciones también en el libro matrícula. Pero si los propietarios de estas acciones desean darlo en garantía y desean publicitarlo, pueden ir al RMC e inscribirlos. ¿Tan sencillo? Sí. ¿Cuál es el obstáculo? Cuando son acciones que ya no están en un libro matrícula, sino están anotadas en cuenta. Cuando están anotadas en cuenta, digamos, es una sociedad anónima abierta que cuenta con una gran cantidad de acciones, estas se inscriben en un registro contable de anotación en cuenta. Este registro contable está a cargo de una institución. Esta institución es denominada Institución de Compensación y Liquidación y Valores, ICLV. Esta Institución de Compensación y Liquidación y Valores, la Ley de Mercado de Valores y su reglamento le otorgan a esta institución la facultad de abrir registros donde se anotan en cuenta las acciones de una sociedad anónima abierta. Señala la ley, el TUO de la Ley de Mercado de Valores, que la anotación en este registro contable otorga oponibilidad, preferencia y todos los actos relacionados a las afectaciones se inscriben acá. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le suceda a las acciones de una sociedad anónima abierta se inscriben ahí. Y en el RMC ya no se inscriben ahí. Por eso es que el artículo 13 del reglamento de mobiliario de contrato establece que se encuentran excluidos del RMC los bienes que cuentan con un registro administrado por una institución privada. El Cavalli, que es la Cámara de Valores de Lima, es una de estas. Por eso, en reiterada jurisprudencia, y esto nos tocaba en la clase primera, el tribunal ha confirmado de que en relación a las acciones anotadas en cuenta en un registro contable a cargo del Cavalli, no tiene competencia el registro mobiliario de contratos para acceder a una inscripción de una garantía mobiliaria sobre estas acciones. Ese sería uno de los ejemplos. El otro se da garantía mobiliaria marcas y patentes. Las marcas y patentes, ¿se podrá escribir en el registro mobiliario de contratos alguna garantía sobre estas marcas? Las marcas y patentes constituyen un derecho patrimonial de sus
patentadores, sí. ¿Por dónde se inscriben? Esto no se inscribe en el RMC. Esto se inscribe en el área de Indecopi, a cargo. Entonces, todo lo que se registre ahí es oponible. Entonces, ahí estamos en una causal de tacha. Y es frecuente que el tribunal ha confirmado esta postura de que cuando se presentan garantías mobiliarias sobre marcas y patentes, esta tiene que ser llevada a cabo por la oficina de marcas y patentes encargada a cargo del Indecopi, ¿no? Entonces, no es competente el registro mobiliario de contratos, ¿no? Cuando existan obstáculos insalvables que emanen de la partida, otra causal. Pero uno podría leer y señalar, el inciso A dice defecto insubsanable. Y acá dice, existan obstáculos insalvables. ¿Es lo mismo defecto subsanable que obstáculo insalvable? La diferencia está. El defecto subsanable es aquel que proviene del título que está compuesto por los documentos aportados por los usuarios, formularios, escrituras públicas, actas, contratos privados con firmas legalizadas, etc. El defecto subsanable está en el título. El obstáculo insalvable proviene de la partida registral donde se tiene que inscribir o donde se ha solicitado inscribir el acto. Ahí está la diferencia. ¿Cuándo estamos ante un obstáculo insalvable? Les comenté el caso de la incautación. Se otorga en garantía mobiliaria un vehículo que es de propiedad y está registrado a favor de Juan Pérez. Juan Pérez da la garantía mobiliaria y lo da a favor del Banco Continental. Hasta ahí todo muy bien. Vamos a inscribir la partida, vamos a inscribir la garantía en la partida del vehículo para que aparezca como afectación. Pero nos damos con la sorpresa que sobre ese vehículo está registrada una incautación dictada por la autoridad judicial a cargo de un proceso penal por tráfico ilícito de drogas. El vehículo fue incautado y el juez ordenó la anotación de la medida de incautación, que es la fase previa al decomiso, que el decomiso ya es donde se adquiere la titularidad del Estado. Entonces, esa incautación podrá ser subsanado, la garantía mobiliaria podrá levantar, pedirle al juez, levanta, ¿o quiere escribir mi garantía? No. En ese supuesto estamos ya ante un obstáculo insalvable que emana de la partida registral. Ese ejemplo, entre otros, que impiden una medida cautelar de no innovar, prohibición de gravar, entre otros, dependiendo de los antecedentes. Entonces, en ese supuesto estamos ante un obstáculo insalvable que impediría la inscripción de la garantía y, por consecuente, provocaría una tacha sustantiva de cualquier título, ¿no? Ya sea de formulario. Incluso algunos cuestionan, ¿y qué pasa si es un formulario, cuenta con todos los requisitos, pero hay una medida de incautación? El formulario tiene sus causales específicas en el 31, pero esos son por defectos del formulario. Y los demás defectos ya provocarían una notación preventiva. Pero una incautación provocará una notación preventiva, desde mi punto de vista, no. Las causales de tacha sustantiva del artículo 31 del reglamento, que es para formularios, no son los únicos, sino también se tiene que echar mano de los que están aquí. Porque, un ejemplo, ¿cómo podremos extender una notación preventiva de un acto que a la larga nunca se va a lograr subsanar? U otro, digamos que nos piden escribir a través de un formulario una hipoteca. Y como es formulario no encaja en las tres causales, pero es formulario, lo voy a anotar preventivamente, caería en un absurdo. Entonces, ¿qué? He hecho mano de los otros supuestos de tacha que está regulado en el 56 y es amparable desde mi punto de vista, y no caer en ese error de que son las únicas. Y peor aún, si extender una notación preventiva, imagínense una hipoteca en la partida de un vehículo, ¿no? Sería un sinsentido. Entonces, por ello, cuando hay obstáculos insalvables también se puede expedir una tacha. Cuando ocurra el supuesto del artículo 36 del texto único ordenado, que es los supuestos de falsedad documentaria, ¿no? Que ya lo hemos señalado, donde se notifica y se puede extender una notación de tacha cuando
el notario de repente ofició y confirmando que los documentos no son auténticos ni han salido de su despacho. Tacha de frente también por ese artículo. Y en los casos previstos en el artículo 31, que no es nada más que los supuestos de las tachas sustantivas de los formularios, ¿no? Es eso, que ya lo hemos señalado. Y la otra tacha que es recurrente en todos los registros y en todos los reglamentos, por caducidad de vigencia del asiento de presentación, ¿no? Esto es típico, ya no hay mucho que analizar acá. Esto es una simple tacha que al transcurso del tiempo pues ya operó la caducidad, y lo único que queda ahí nomás al acto es que el registrador extienda la anotación de tacha y nada más. No hay más vuelta ni más solicitud que darle. Del asiento electrónico. Ahora vamos a ver, hemos visto cómo empieza la rogatoria, ¿no? La rogatoria de inscripción, cómo empieza que los formularios, las calificaciones, los tipos de calificaciones, plena, atenuada, los plazos de los formularios, ¿no? Los plazos especiales a los que se acoge. Ahora hemos visto cuando hay defectos, las anotaciones preventivas, ¿no? Todo lo que implica los formularios y en cierta forma en algunos aspectos de los documentos distintos al formulario. Ahora vamos a ver el asiento electrónico. ¿Cómo se extiende el asiento? ¿O qué detalles, qué tiene que contener el asiento? Y ante una emisión, ¿cuál es el derecho de los usuarios de exigir que se incorpore tal o cual circunstancia que ha sido omitido por el registrador? Para empezar, el artículo 83 es el artículo que precisa cuáles son el contenido del asiento electrónico de constitución de garantías mobiliarias. Para empezar, y es indiscutible que tiene que publicitarse pues a las partes, ¿no? Esto implica nombre, denominación, razón, tanto en principal el constituyente, porque sin él no habría constitución de garantía. Segundo, la identificación del acreedor. ¿Quién es el que va a tener, quién es el que va a gozar de este derecho registrado a su favor, ¿no? La garantía de la creencia que tiene. El otro es el depositario, de ser el caso es que abriera, o el deudor, y los representantes, ¿no? En este punto quizás quisiera detenerme un poco para comentar que en relación a los representantes, creo que se va a tocar más adelante en el módulo 3, pero haciendo un compartir de criterios que han sido vistos de forma discrepante en el área registral. Sucede que en el acto constitutivo de una garantía se tiene que designar a un representante que es el que se va a encargar ante una eventual ejecución, ¿ya? Puede ser una persona natural, jurídica, etc. Lo único que establece la norma es que se encuentra prohibido de ser designado representante para la ejecución el acreedor garantizado. Es lo único que prohíbe. Se prohíbe que el acreedor garantizado sea designado representante. Ahora bien, hemos tenido un caso que ha merecido jurisprudencia reiterante, pero también no compartida por muchas salas, al punto que se han ido a un último pleno y han sacado un acuerdo plenario. Sucede que se presenta una garantía mobiliaria, el registrador, el 2012 fue, el registrador verificando la representación del acreedor, interviene el constituyente, el acreedor, que es una persona jurídica, y su representante, pues digamos que es Juan Pérez, ¿no? Y el registrador verifica la partida del acreedor si éste cuenta con facultades. En efecto, contaba con facultades para representación y ya iba a escribir, pero cuando se percata que cuando iba a poner al representante elegido para una eventual ejecución, este representante estaba en el catálogo de representantes inscritos en la partida del acreedor. Entonces, el registrador señaló, si bien la norma señala que está prohibido el acreedor, pues el representante del acreedor, que va a ser también el representante para la ejecución, se cuestionó y generó la observación señalando que esa prohibición también alcanzaría al representante porque actuaría en representación del acreedor y no tendría visos de imparcialidad ante una eventual ejecución. 2012, Sala de Arequipa.
Esto subió en apelación y al que habían designado como representante era el gerente general, o sea, un representante legal. El tribunal señaló en esa primera posición de que el artículo 47.1, al establecer de la ley que se prohíbe el pacto mediante el cual el acreedor sea designado representante para la ejecución, debe alcanzar a los representantes legales del acreedor en el caso que este acreedor tenga la condición de ser una persona jurídica. 2012, 2003, en 2016 saltó otra vez el problema porque en materia de representación sabemos que existen representantes legales y representantes voluntarios. Este caso anterior que fue reiterado fue de un representante legal, pero ahora en el 2016, Salas de Trujillo, hubo un representante voluntario. No era un representante legal, no era gerente, no era nada, sino un apoderado X a quien se le otorgó poderes para ciertos actos. Era un apoderado voluntario. Y el registrador, bajo la misma lógica, ¿no?, bajo la misma interpretación de que legal o no legal, eres un representante de la persona jurídica y no puedes ser tú un representante para la ejecución porque caería en irregularidades esa ejecución y le observó el título. Subió en apelación. Y en apelación, las salas de Trujillo, la cuarta sala, quiso apartarse del criterio establecido por la sala de Arequipa del año 2012. Llamaron a pleno y en pleno se discutió si realmente es factible verificar en sede registral los alcances de quién es designado representante. Si es persona vinculada al acreedor, ¿es relevante en sede registral? ¿O solamente delimitarnos a lo que la norma es prohibitiva? Un argumento es, en tanto la norma es prohibitiva, no podemos por qué en vía de interpretación hacerla extensiva a otros supuestos. En otros señalaban, la postura a favor era de que en la Constitución de Garantías Mobiliarias se otorga poder a una persona natural, una persona que no está en representación de alguien. Se otorga poder a Juan Pérez para que sea el representante de la ejecución. Y esto también es sabido que en materia de representación en el ámbito del registro de personas jurídicas, importante es ver cómo uno recibe el poder, cómo uno es facultado. Si yo digo, faculto a Moisés Lozano para que realice estos actos, entonces Moisés Lozano, en función de persona natural, está facultado para ello. Pero si yo dijese, faculto al gerente general Moisés Lozano o faculto al presidente del consejo directivo Moisés Lozano para que haga esto, en tanto yo tenga esos cargos, tengo el poder. Si dejo el cargo por cualquier causal, remoción, licencia, vacancia, entonces el poder también se va. Entonces, en este caso de mención, se está dando poder a una persona en su condición de persona natural. No se identifica como representante de alguien, ni interviene, simplemente es a voluntad de las partes. Y si la otra parte lo consiente, pues sí. La otra parte en contra era señalar de que la ley de garantías mobiliarias ha pasado de un extremo pro deudor con el Código Civil. La prenda era más proteccionista del deudor en desmedro del acreedor. Ahora, con la regulación de la ley, según algunas posturas, hemos pasado al otro extremo, a una sobreprotección del acreedor en desmedro del propietario. Entonces, una de las herramientas que permitiría no evitar ciertas irregularidades en contra del propietario es esta: permitir que el acreedor, el representante, sea un tercero. La ley dice un tercero. Cuando dice un tercero, por eso excluye tanto al constituyente como al acreedor. Pero cuando designan a alguien que está vinculado a él, al acreedor, ¿realmente será un tercero? Entonces ahí señalan que se debería buscar la finalidad de la norma, la cual es proteger vicios o irregularidades al momento de la ejecución. Esta postura también es sostenida por el doctor Mario Castillo Freire.
en un artículo señala, viendo los aspectos o vacíos de la ley de garantías mobiliarias, y uno de estos era justamente este tema, la ejecución, porque la norma no prohíbe, si el acreedor es una persona natural, que lo sea su esposa, o que sea su hermano o su tío, no lo prohíbe. Si es una persona jurídica, algún representante de este, no lo prohíbe. ¿Cuál será el conflicto de intereses que tenga el representante cuando tenga que ejecutar? ¿A favor del acreedor o a favor del propietario o en contra de uno u otro? Esos riesgos de interpretación es lo que trae la inseguridad de este régimen de ejecución. Entonces, bajo esta premisa, yo estuve un poco en la duda, pero ahora más me inclino en que, en efecto, pues, cuando tenemos una norma, un texto legal, lo importante es ver la norma, el espíritu de ella. ¿Y cuál es el espíritu de esta norma, de esta ley? El espíritu de esta ley es simplemente que no esté en manos del acreedor ni del constituyente la ejecución, sino que trate de asemejarse a lo que sucede en el Poder Judicial. El juez está dotado de garantías de imparcialidad, ni para un lado ni para otro lado. Igual se hace una analogía con la ejecución privada en la garantía mobiliaria, que el tercero, por ser tercero, no tiene que tener vinculación ni con uno ni con otro, porque es tercero, y tenga a su mano, a su responsabilidad, la ejecución del bien. Ahora, en ese supuesto es que yo considero que en efecto debería impedirse. Pero ¿cuál es el problema? Que se ha suscitado en área registral, no es compartido este criterio. Y no es compartido por el tema de que todos los títulos de garantías mobiliarias, el 99%, los representantes son personas vinculadas al acreedor. Ocasionaríamos una paralización de los títulos porque de 30 títulos, 1 o 2 pasarían. Y el resto que vienen en serie, que son de las entidades financieras, siempre sus representantes son de ellos mismos. Entonces, en aras de no entorpecer, las instancias registrales están permitiendo el ingreso de este tipo de actos. Así, desde mi punto de vista, tendríamos que llamar pues a una reflexión a nivel de instancias para permitir y corregir, para en esta forma cumplir con la finalidad de la ley, que es permitir que un tercero, en el buen sentido y toda la extensión de la palabra, sea un tercero y no alguien vinculado al acreedor que se encargue de la ejecución de la garantía. También tenemos la descripción de los bienes. La descripción de los bienes es parte del asiento electrónico. El bien tiene que estar descrito. Cuando el bien ya está registrado, es un vehículo, es una embarcación pesquera, es una aeronave, entonces el mismo sistema, con la inmatriculación de esos bienes en sus registros respectivos, ya arroja todos los datos relevantes de su identificación plena. Pero cuando es un bien sin registro, va a irse al RMC, entonces estamos a las descripciones que hayan hecho las partes en el contrato o en el formulario. Por ello es que echamos mano si el bien que dan en garantía cuenta mínimo con un aspecto de identificación que excluya de su igualdad con otro. Uno de ellos es la serie. Por ejemplo, se da una máquina de coser y una máquina de coser cuenta con un número de serie. Entonces ese número de serie le da el rasgo distintivo y excluyente con otra máquina de la misma serie. Será otra máquina del mismo modelo, marca, fabricación, año, pero la serie es distinta. Si cuenta con la serie, es indispensable publicitar el tipo de bien y la identificación a través de su serie. No solamente en máquina, en sillas. Si no hay series, son bienes genéricos, o sea, que no hay rasgo distintivo entre una mesa y otra mesa. Entonces, en ese sentido, estaremos solamente a la descripción que hagan las partes, ¿no? Por eso es que se pide que se precise si es un rasgo. En el asiento va a señalarse si es un bien que cuenta con serie o si es propio o ajeno, ¿no? O presente o futuro, porque recordemos que las garantías mobiliarias se pueden dar sobre este tipo de bienes: presentes, futuros, propios, ajenos, fungibles, no fungibles, entre otros aspectos identificativos del bien.
Y hemos señalado también forma parte del asiento la forma y ejecución del bien, ¿no? En realidad son dos formas de ejecución que regula. La forma de ejecución extrajudicial y el pacto comisorio o adjudicación. La forma judicial, es decir, la venta judicial, no es una forma prevista por la ley de garantías mobiliarias, sino es una forma en vía de excepción. ¿Y qué quiere decir en vía de excepción? Solo en caso que la venta extrajudicial sea de imposible realización, por excepción, dice la norma, por excepción, dice la norma, el acreedor podrá ir a la vía judicial, por excepción, o sea, ante la imposibilidad de la ejecución extrajudicial. Por eso, cuando se preguntase cuáles son las formas previstas de ejecución que ha regulado la Ley de Garantías Mobiliarias y el reglamento, son dos: la ejecución extrajudicial y la adjudicación. Y solo por excepción, o salvo que mediare un pacto, o sea, las partes digan, deseamos que la forma de ejecución de la garantía ante un eventual incumplimiento sea extrajudicial, adjudicación y judicial, o sea, las tres formas. Si es así, se respeta la voluntad de las partes y en ese sentido así tiene que ir en el asiento de inscripción. Entonces son dos las formas y por excepción, o salvo que mediare pacto, también la forma judicial como una forma de ejecución de la garantía mobiliaria. El valor del bien, indispensable. El valor del bien es un rasgo que permite, ante la adjudicación del bien por parte del acreedor, sobre esa base del bien, efectuar la adjudicación o sobre esa valorización que han hecho en el acto constitutivo, ponerlo en ejecución para terceros, que sobre esa base, cuyo valor de venta no debe ser menor a las 2/3 partes de esta valorización que han puesto en el acto constitutivo, es la que es imprescindible ponerlo en el asiento. Ahora, también señala el reglamento que esta valorización puede ser sujeta a posterioridad. Por ejemplo, pueden darse en garantía mobiliaria algunos bienes futuros, por ejemplo, plantaciones en una hectárea, hay plantaciones de plátanos, y como son futuros, no podemos todavía nosotros hacer una tasación de cuál es el valor de esos bienes. Entonces las partes pueden prever, como valorización de los bienes, estaremos sujetos a la valorización que realice un perito tasador privado, etcétera, o inscrito en alguna escuela o institución, etcétera. ¿Es válido? Sí, el reglamento lo permite, ¿no? Que pueda ser sujeto a una valorización posterior, pero siempre y cuando esto haya sido acordado por las partes contratantes. El monto determinado terminable, este es un gran tema. Se habrá tocado en la parte del primer módulo, pero el monto determinado o terminable de la garantía mobiliaria es un rasgo indispensable de toda garantía, no solamente mobiliaria, sino también hipotecaria. El monto del gravamen es el monto por el cual el bien sujeto a esta afectación va a responder y sobre el cual futuros acreedores pueden incentivarse en constituir nuevas garantías de segundo u ulteriores rangos en función a ese monte gravamen. Por eso ese monte gravamen resulta vital en todo acto de constitución de garantías reales. Ahora, ¿qué quiere decir monto determinado o terminable? El monto determinado viene a ser justamente como su nombre lo señala, un monto que es determinado. Un monto determinado es una cifra identificable, una cifra que no permite duda alguna. Doy en garantía mobiliaria el vehículo y propiedad por la suma de $10.000. Preciso, es un monto determinado, preciso y exacto, $10.000. Pero si dijese, doy en garantía mobiliaria el vehículo y propiedad hasta la suma que equivalga las 40 UITs hasta el año 2020. En el momento de la constitución quizás no sabré, pero ¿puedo llegar a determinarlo? Sí, porque las UIT están en función de una regulación especial dictada por el gobierno. ¿Podemos sacarla? ¿Y hasta tal año? Sí. Un monto es determinable cuando con operaciones aritméticas podemos hacerlo determinado. No se requiere declaración posterior del acreedor ni del constituyente en precisar el monto. Pero lo que sí se requiere
cuando estamos ante un monto determinable, es que las partes hayan previsto parámetros de identificación o parámetros para llegar a la determinabilidad de ese monto. Entonces, esto ha sido confundido por los usuarios, digo porque no ha sido la primera vez, en el sentido de que un caso, de estos fueron varios, pero un caso, se presentó una garantía mobiliaria sobre cierto bien específico y determinado, y el monto, que es lo que más nosotros verificamos, habían pactado de esta forma: el monto del gravamen será hasta donde alcance el monto de las obligaciones. Entonces, no había, como en otros títulos, una definición de montos, sumas, al total de las sumas obligatorias, no había. Entonces, ahí, ¿cuál es el monto de la garantía mobiliaria? ¿Qué dato voy a poner en la partida? ¿Qué dato voy a publicitar a los terceros sobre el cual va a soportar ante una ejecución este bien? No había. Y no había rasgos o criterios para llegar a la determinabilidad de ese monto. El título fue observado. Y el usuario apeló. Y en apelación, el tribunal, siguiendo los mismos criterios interpretativos que sucede o que se aplican en materia de hipotecas, lo aplicó también al área de garantías, señalando que estamos ante un monto determinado cuando la cifra es certera, indubitable, pero estamos ante un monto determinable cuando con simples cálculos u operaciones aritméticas podemos determinarlo. Un monto es determinable. Para que el monto es determinable, no se requiere declaración posterior ni del acreedor ni del constituyente, sino operaciones aritméticas. Entonces, el tribunal señaló esta frase de que el monto va a ser hasta la suma total de las obligaciones garantizadas. El tribunal señaló: ¿quiénes son los que saben cuáles son las obligaciones asumidas? El deudor y también el acreedor. Entonces, solamente ellos dos sabrán hasta dónde es el total de las obligaciones garantizadas. Y como ellos dos nomás son los únicos que saben, entonces se va a requerir forzosamente una declaración posterior ante una eventual ejecución para determinar el monto. Se va a requerir acudir a estas partes para que precisen cuál es el monto o cuál es la suma total de las obligaciones garantizadas. Eso transgrede los criterios de un monto determinable. El monto determinable no se requiere declaración expresa de ninguna de las partes, sino basta con parámetros que hayan señalado para llegar a su determinabilidad. Y el tribunal confirmó la observación. Por ello, es indispensable poner el monto y los criterios, en caso de que el monto sea determinable, los criterios de determinabilidad, ¿no? Y también la fecha cierta, parte del asiento de garantía, la fecha cierta del acto jurídico de la garantía mobiliaria, ¿no? Que debe estar señalizado en el formulario o en el instrumento protocolar, o caso contrario, las partes no señalen, la ley y la norma establecen que se debe tomar la fecha cierta. Y una fecha cierta es, si son un contrato privado con firma legalizada, la fecha de la certificación de la firma. Si es una escritura pública, la fecha del otorgamiento de la escritura pública. Si es un formulario, la fecha que hayan puesto. Y si no han puesto fecha, la fecha de certificación, porque los formularios tienen que ser certificados por los notarios, las firmas de los contratantes. El plazo de vigencia. Claro, es normal que las partes puedan pactar un plazo de vigencia a las garantías, pero de no hacerlo, entonces la ley y el reglamento establecen que se presumirá que es indefinido. Entonces, si es indefinido, pues se pondrá en ese sentido ante la omisión de las partes, ¿no? Y esto es relevante para temas de vigencia de la garantía, porque si las partes le ponen un plazo a la garantía mobiliaria, esto permitirá que, vencido el plazo, la garantía pueda ser cancelada en el registro y con ella pues lograr cancelar o dejar sin efecto un gravamen en la partida del bien, sabiendo es que todo gravamen en una partida
siempre repercute en el valor patrimonial de los mismos ante una pretensión de circulación de bienes. Aquí tenemos parte de una jurisprudencia registral, el caso que les comentaba, ¿no?, del representante común. Esta es la última que salió el 2016, ¿no?, en abril, donde aquí la sala de Trujillo quiso apartarse, pero en la votación él no obtuvo la mayoría. En realidad la votación fue 8-8, o sea, se quedaron empatados. Como no hubo una mayoría que fuera vencedora, se tuvo que mantener el criterio anterior. Y el criterio anterior era en ese sentido, ¿no? La prohibición legal contenida en el inciso 1 del artículo 47 y el numeral 6 del artículo 53, de que el acreedor no puede ser designado representante de la garantía, también es aplicable a los representantes. Ya no dice representantes legales, sino a los representantes, entiéndase, legales y voluntarios, de toda persona jurídica acreedora. El monto de la garantía, lo que hemos estado determinando, ¿no? En el acto constitutivo, el monto debe ser expreso e indubitable, ¿no? Y este puede ser determinado o determinable, y ahí establece parámetros. Será determinado si es una suma cierta y precisa, sin vueltas que darle. Y determinable si se obtiene con simples fórmulas aritméticas, y ahí señala, sin necesidad de recurrir a acuerdos posteriores u entre las partes. Este es el caso que les comentaba, de que era hasta la suma total de las obligaciones, ¿no? La valorización. Pues la valorización también es otro requisito indispensable exigido por el artículo 19 de la Ley de Garantías, y también que va en el asiento electrónico de las garantías mobiliarias, ¿no? Relevante para los temas de ejecución de garantía. Ahora, esto se va a tocar en este módulo, pero más adelante también se va a ver, hay otros actos, porque no solamente es la garantía mobiliaria la que regula la ley y su reglamento, sino también otros actos que se inscriben y que recae sobre bienes muebles sin registros. Los fideicomisos, arrendamientos, cesión de posesión contractual, cesión de derechos, opciones de compra, entre otros, ¿no? Entonces, a grosso modo nomás, para adelantar, los datos que van respecto a estos otros actos inscribibles tienen la misma lógica. Las partes, arrendador, arrendatario, la identificación de los bienes, obviamente, si es un bien arrendado, debo describirlo como tal en la partida del RMC o en la partida del vehículo si es un registro jurídico específico. Asimismo, también indicar en el asiento la formalidad del acto. Si se inscribió el arrendamiento por escritura pública, poner la escritura pública, o por un acta notarial, o por un formulario, que también puede darse. Pocos son los casos, en verdad, que se usan formulario para otros actos. El formulario más ha sido expeditivo y accede al registro en materia de garantías mobiliarias y de cancelaciones. Pero solo una vez, creo que recuerdo, vi cuando se presentó un formulario sobre garantía, sobre acciones de una sociedad anónima cerrada. Una vez nomás vi, pero no era de 50 casos, uno. No es tan recurrente. Generalmente estos actos ya vienen protocolizados a través de escrituras públicas, actas notariales, etc. La indicación de la fecha, indispensable, porque las fechas es un dato relevante para el nacimiento o surgimiento de situaciones jurídicas, no solamente en sede registral, sino también en sede extrarregistral. Las fechas de los actos determinan el nacimiento o el cómputo de las situaciones jurídicas de las personas con poder sobre los bienes. Por ello, indispensable también en materia de garantías poner la fecha en la partida. El plazo del contrato, a veces los fideicomisos, por ejemplo, tienen un plazo de 30 años, ponerlo en la partida. Y si la garantía también está sujeta a un plazo, también. Si el arrendamiento está pactado solamente por 3 años, poner el plazo. ¿Por qué? Porque se tiene que publicitar los efectos que las partes han querido determinar. Si las partes quieren hacer nacer una relación jurídica, un arrendamiento, un usufructo, y quieren que ese acto
surja por 3 años efectos jurídicos, no tenemos por qué el registro extender más allá esos plazos de eficacia jurídica. Por ello es importante poner también el plazo. Y los pactos especiales y el nombre del notario y la fecha de certificación del formulario, ¿no? Son aspectos de los demás actos distintos a las garantías que tienen que ir en el asiento de inscripción. De las inscripciones, a grosso modo, la garantía mobiliaria se escribe en el registro jurídico de bienes o en el registro mobiliario de contratos según la naturaleza del bien. Si es un bien con registro, el registro jurídico. Si es un bien que es sin registro, RMC. Esa es la regla general. Y no se admite garantías sobre bienes que están registrados en un registro distinto y que no lo administra la SUNAR. Ya hemos puesto el Indecopi, ¿no? También el Cavalli, entre otros. Ahora, cuando se trata de una garantía unilateral, es indispensable poner, aunque no intervenga, cuando decimos garantía unilateral, estamos en el supuesto que es el constituyente el que interviene. Aquí señala la norma que tratándose de constitución unilateral será suficiente intervención del deudor. Pero aquí hay una precisión, entiéndase al deudor como el constituyente, porque lo que resulta vital es la intervención del constituyente, que puede ser deudor o no. Recordemos que por la garantía mobiliaria se puede asegurar obligaciones propias o de terceros. Lo que es importante es la intervención unilateral del constituyente y requeriremos para ello su condición, su estado civil, para determinar si tiene disposición a sola intervención o en forma conjunta de ser casado, si es un bien sujeto a un régimen de sociedad de gananciales, y si es una persona jurídica, la indicación de su partida y del representante con facultades suficientes para disponer y afectar los bienes de su representado. ¿No? Esto es lo que hemos puesto de personas jurídicas, es el RUC, todo. Ahora, la cancelación de garantías. A grosso modo, la regla general: la garantía mobiliaria puede ser cancelada por la persona que cuenta con el derecho inscrito. La garantía mobiliaria se otorga a favor de un acreedor, y este acreedor, al inscribir la garantía, esta garantía con su inscripción le otorga a él preferencia, oponibilidad, persecutoriedad. Son los caracteres que delimitan y transfiguran el objetivo de todo derecho real. Por ello que la persona que está investida de estas facultades por su derecho de garantía es la única que puede solicitar la cancelación de ese derecho. Por ello es que en ese sentido, ¿quién puede acceder al registro? Ya no el constituyente, porque él ya lo dio en garantía, sino basta la sola intervención del acreedor en pedir al registro cancele la garantía mobiliaria, ya sea por documento privado, que no pase las 40 UITs, o por una escritura pública, o por un formulario, según sea el mejor parecer de los acreedores. Ahora también puede darse la cancelación por el plazo de la garantía, dado que, como hemos señalado, no tiene sentido que publicitemos como vigente, con efectos jurídicos, con la publicidad que damos en el registro, un acto al cual las partes han señalado darle un cierto plazo para que surta efectos. Si las partes han determinado que la garantía mobiliaria estará vigente por 5 años, al 6º año no tiene sentido que el registro siga publicitando como vigente una garantía al cual las partes han delimitado su efecto solo a 5 años. Entonces, por ese sentido, cuando ha vencido el plazo que las partes han pactado, los usuarios pueden acudir al registro ya sin la intervención del acreedor y impedir la cancelación en el registro por haber vencido el plazo que las partes pactaron. No es un plazo de caducidad, por si acaso, el plazo de caducidad es distinto. Este es un plazo en el cual es de fenecimiento de los efectos jurídicos de la garantía por propia voluntad de las partes. En cambio, la caducidad es como una sanción. La caducidad es la sanción al acreedor por la pasividad en requerir el pago o la obligación
garantizada, ¿no? Y los plazos de caducidad son previstos por ley y no está sujeto a un acuerdo privado, entre otros rasgos ya más doctrinales, ¿no? Pero a grosso modo esas son las formas de cancelar. Pero el artículo 60 del Reglamento de Inscripciones de Registro Inmobiliario de Contrato establece estas dos vías, pero no es la única. Estas dos vías es cuando el acreedor lo solicita o cuando ha vencido el plazo de la garantía. Pero también tenemos otra, y lo que señalaba es la caducidad de las garantías mobiliarias. ¿Cuándo caduca las garantías mobiliarias? Y como hemos señalado, el artículo 2004 del Código Civil establece que la caducidad opera por ley, o los plazos los fija la ley. Entonces, en ese sentido, la ley 26.639 establece el tercer párrafo, dos supuestos de garantía, dos formas de contabilizar la caducidad de las garantías. El primer párrafo establece que los gravámenes se extinguen a los 10 años de la fecha de inscripción. Esto quiere decir que inscrito un gravamen, a los 10 años desde la fecha de inscripción caducan. Y si ha caducado, se puede expedir la cancelación de esa garantía en el registro. El segundo párrafo es el que establece que, tratándose de créditos, la garantía o los gravámenes van a caducar a los 10 años de la fecha de vencimiento de estas obligaciones, de este crédito garantizado. Entonces tenemos dos supuestos. El primero, desde la fecha, 10 años de la fecha de inscripción, y el segundo párrafo, 10 años de la fecha de vencimiento del crédito. Tenemos dos supuestos, o dos formas de contabilizar. ¿Cuál es el que va a acoger la garantía? Estaremos en función de cada caso. ¿Cuál es la obligación que ha sido respaldada con la garantía mobiliaria? Esta ley ha aterrizado, ha sido desarrollada por el artículo 87 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, que establece que el primer párrafo del artículo 3, o sea, 10 años de la fecha de inscripción, se van a caducar para todas las obligaciones indeterminadas, ¿no? Dice, la inscripción de gravamen que se ve en el primer párrafo caduca a los 10 años de la fecha de la siguiente presentación. Dice, en el caso de gravámenes que garantizan créditos, señala que vencen a los 10 años contada la fecha de vencimiento. Hasta ahí, casi todo similar a lo que dice el artículo 3, primer y segundo párrafo. El párrafo que viene es el supuesto de obligaciones futuras eventuales, y lo que es cuestionable, como vamos a ver ahorita. El segundo párrafo del artículo 87 establece, tratándose de gravámenes que garantizan créditos y que estos se remiten a un cómputo, tendrá que acceder al archivado o al documento que no está en los archivados. Pero lo que señala acá, cuando tenemos garantías que respaldan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas, caducarán, dice, si se acredita fehacientemente el cómputo del plazo o el nacimiento de la obligación según corresponda. Ahora, esto y sigue precisando o enfatizando, en el caso de obligaciones futuras o eventuales será exigible, dice, la prueba del nacimiento de estas obligaciones para proceder al cómputo del plazo de caducidad. Entonces, aquí resulta un poco cuestionable la postura que adopta el Reglamento de Propiedad Vehicular, pero no nos sorprende porque ese reglamento es la misma regulación que sigue en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, que acoge una postura anterior del tribunal, porque primera postura que era que el tribunal señalaba que si existe una garantía hipotecaria o mobiliaria que garantizaba un crédito y a la vez garantizaba obligaciones futuras o eventuales que pudieran suscitarse, entonces la caducidad no solamente está en función de hacer el cómputo de la obligación que fue determinada, un crédito, un mutuo, sino también verificar que las obligaciones futuras eventuales que también su brazo ha sido respaldado por la garantía mobiliaria hipotecaria
hay que acreditar que esas han nacido o no han nacido. Entonces, acreditando esa situación, viendo la fecha de vencimiento, de ser el caso, haríamos el cómputo de los 10 años y podríamos ahí acreditar que ha operado el plazo prescriptorio. Pues bien, ese supuesto es cuestionable porque ¿qué hay en el supuesto? Para empezar, las garantías futuras o eventuales son garantías que no existen al momento de la constitución del gravamen hipotecario o mobiliario, porque justamente esa es la condición. Una garantía es futura porque no tiene existencia, y una es eventual porque tampoco tiene existencia. En ese rasgo son comunes, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que la garantía futura es aquella garantía, la obligación futura es aquella obligación que no tiene existencia, pero que las partes tienen la convicción y la certeza de que va a existir en función de un vínculo previo. Por ejemplo, hay un contrato o un precontrato que han establecido donde ambas partes se han comprometido a desarrollar ciertos comportamientos a futuro. Entonces, como ya hay una situación previa, esto les da certeza a las partes de que la obligación va a surgir, por eso es futura. La obligación es eventual cuando la obligación no hay certeza de que van a nacer. Puede que nazca, puede que no nazca. Y ni mucho menos tampoco hay una situación previa vinculante entre las partes que haga prever que ésta pueda existir. Ante esas dos situaciones, una garantía que respalda ese tipo de obligaciones, pues la norma se pone en el supuesto de que tiene que probarse que haya nacido. La pregunta es, ¿y que si nunca ha nacido, cómo vamos a probar ese nacimiento si nunca ha nacido? Porque la postura del reglamento es que nació, caso contrario no exigiría la prueba de nacimiento. Entonces, a esa premisa, el Tribunal Registral en una segunda postura señaló que tratándose de obligaciones futuras o eventuales, estas caducarán a los 10 años de la fecha de inscripción. Sin embargo, poco tiempo después surge el Reglamento de Predios, artículo 87 en su momento, en 2008, y digamos que se aparta de ese criterio y como norma reglamentaria prima sobre esta jurisprudencia registral y señala que las obligaciones futuras o eventuales no caducan. Ahora, el artículo 120 del actual Reglamento de Predios establece que, tratándose de obligaciones futuras eventuales, caducarán si se acredita el nacimiento de estas obligaciones. Ahora, el actual Reglamento de Propiedad Vehicular de 2013, en el mismo sentido, regula. Ahora, el tribunal, viendo en aplicación estricta de esos artículos, muchos usuarios que solicitaban la caducidad de las garantías mobiliarias y cuyo título archivado se verificaba que garantizaba obligaciones futuras eventuales por algún párrafo, alguna clausulita por ahí del contrato de prenda que decía que el asociado extiende la garantía prendaria a todas las obligaciones futuras eventuales que pudiera tener con el acreedor, etc. Basta una cláusula igual o similares a ella y se le exigía el nacimiento de la obligación, como aún se sigue exigiendo en el registro de propiedad vehicular. Exigir una prueba que de repente en la realidad no existe. Y de existir, ¿cómo acreditar que realmente es una prueba? Recordemos que en sede registral no estamos como en un proceso judicial de valoración de pruebas. Entonces resulta un poco, digamos, preocupante la situación del reglamento de predios y del reglamento de propiedad vehicular. Sin embargo, es una norma reglamentaria que tiene que aplicarse. Ante esto, el tribunal haya zanjado el tema, porque también hay que denotar, si tenemos una obligación futura eventual, ¿cuál es la finalidad de prever una garantía que se inscriba con esos alcances? La finalidad no es otra de que proteger al acreedor de que si surge una obligación futura eventual, esta sea cubierta con la garantía y no hacer nuevas garantías. Pues bien, pero si ha surgido, ¿cómo hacemos de conocimiento a los terceros que esa garantía se extiende también a respaldar esa obligación futura? Por ello es indispensable, y ahí señala el tribunal, que la interpretación, tenemos que asignarle una nueva interpretación
tanto al artículo 120 del reglamento de predios como al artículo 87 del reglamento de propiedad vehicular en relación a exigir la prueba. Esto está pensado más cuando, si en la partida de donde está registrada la garantía hipotecaria o mobiliaria, se ha hecho constar el nacimiento de esta obligación futura eventual. El artículo 119 del reglamento de predios regula los supuestos de ampliación de hipoteca. ¿Y qué regula ahí? Regula que podrá ampliarse la hipoteca para hacer constar el nacimiento de obligaciones futuras eventuales. Mire, y la finalidad de ese artículo, de la cual es hacer constar registro el nacimiento de una obligación futura eventual garantizada con el gravamen hipotecario. Dicha regulación no la tenemos en el reglamento de propiedad vehicular, pero tampoco nada quita ni nada le impide de que en vía de interpretación se pueda modificar las garantías mobiliarias inscritas para hacer constar el nacimiento de obligaciones que también van a ser respaldadas con la garantía. Entonces, el tribunal ha señalado y ha enfatizado, pero lamentablemente no ha llegado a convertirse en precedente, sino solo a nivel de acuerdo plenario, de que las garantías que respaldan obligaciones futuras eventuales caducarán a los 10 años de la fecha de inscripción, o sea, aplicación del primer párrafo del artículo 3 de la ley 26739, salvo que se haya hecho constar en la partida el nacimiento de esta obligación futura eventual que también está garantizada, o de los documentos aportados por el usuario haya elementos de convicción de que hagan prever de que estas obligaciones hayan surgido. Caso contrario, de no haber nada en la partida, de no haber nada en los documentos que el usuario aporta, estamos publicitando una garantía que garantizaba una obligación precisa y determinada, y a la vez garantizaba obligaciones que nunca han existido porque no se ha hecho constar en el registro. Y como nunca han existido, ¿qué tipo de obligaciones son aquellas obligaciones que nunca han existido? No están determinadas, son indeterminadas. Y para los indeterminados se aplica el primer párrafo del artículo 3 de la ley de 26639, 10 años de la fecha de inscripción. Claro está, entiéndase, de la fecha del asiento de presentación del título de la hipoteca o garantía mobiliaria o prenda, ¿no? Anteriormente. Entonces, esas son las nuevas formas. Ahí justo les he puesto ahí el acuerdo plenario, el último, bueno, este es el 2012, justo sale el 2012 y el 2013 sale el reglamento de propiedad vehicular, adoptando una vieja postura del tribunal que ya había sido variada con esto. Parece que no hubo un poco de tiempo de verificar este último criterio, y si no hubiésemos de repente situación distinta, porque a la fecha, con la sinceridad de que amerita este diplomado, pues cuando hay un título que garantiza obligaciones futuras eventuales, de las instancias registrales acá en Lima, casi nadie, o de repente uno que otro, sí echan mano de este criterio. Son pocos los que no acatan y aplican el artículo 87 y exigen el nacimiento que nunca aprueban, y el título se va a la tacha, y seguimos publicitando prendas o garantías mobiliarias que a la fecha garantizan ninguna obligación, porque la que era determinada ya fue vencida o ya fue caducada, ¿no? Entonces, ahí tenemos el último del 2016, también, ¿no? De no constar en la partida o por los documentos aportados por usuario el nacimiento de alguna obligación, pues el cómputo se va a efectuar de la prenda o garantía mobiliaria desde la fecha de inscripción, ¿no? Es así. Bueno, y con eso hemos concluido esta segunda sesión del segundo módulo. En la siguiente estaremos viendo ya más alcances de las garantías preconstituidas y entre otros actos más. Muchas gracias.